Bienvenidos al panel de City del mes de noviembre. Hoy tengo un gran gusto de los invitados de lujo que tengo para platicar un poco de qué es lo que pasó en este 2023 que ya está en la recta final y qué podemos esperar en el 2024. Como ustedes saben, City, el clúster de innovación y transformación inmobiliaria, fue desarrollado por las franquicias más importantes de bienes raíces de nuestro país y por el portal de Smart Flat, con el objetivo de poder transmitirle a la comunidad inmobiliaria las últimas tendencias, noticias importantes y eventos de aprendizaje, así como el que vamos a tener el día de hoy, con la finalidad de que ustedes puedan tomar decisiones informadas y que sean las mejores para su negocio. Mis invitados del día de hoy no necesitan mucha presentación, pero es un gran placer tenerte, Fer, aquí en tu casa, como siempre. Fernando Soto Hey, director y socio fundador de Tu Hipoteca Fácil. Tenemos, ¿cuántos años de conocernos, Fer? 18, mínimo. Y luego a Jim no le voy a preguntar cuántos años tenemos de conocernos, porque la historia va muy atrás. Desde que eras nuevo. Desde que era nuevecito. Cuando te estrenaron tus papás. Jim y yo somos alumni del Colegio Columbia. Sí. Desde muy chiquitos nos conocemos y él es el socio director de Softec, ¿verdad? Ajá. Qué gran honor tenerlos aquí. Voy a dejar sus preguntas hasta el final, me las va a pasar Daniela y así les podemos dar un cauce. Jim, empiezo contigo. ¿Qué ha pasado en este 2023? Platícanos. Mira, este 2023 ha tenido pues diversas, o sea, ha sido un año muy atípico en diferentes lugares. Uh-huh. Por un lado, continúa la enorme recesión inmobiliaria de la Ciudad de México. Y es una recesión inmobiliaria que está dominada por dos efectos: la falta de inicio de proyectos nuevos, un inventario grande de producto caro y chiquito que no encuentra como que su mercado, y yo diría que un desánimo generalizado entre los compradores de la ciudad, que han hecho que las ventas en la Ciudad de México, que normalmente aquí lo que hacía se vendía, estén muy flojas. Entonces, esa situación hace que todo el mundo piense que la Ciudad de México es México y que México es la Ciudad de México, cosa que dejó de ser hace más de 20 años. Entonces, saliendo de la Ciudad de México, de repente te encuentras el mercado vacacional, Los Cabos, que sigue con un enorme dinamismo. Tú vas a Los Cabos y tus colegas, agentes inmobiliarios, van a recogerte al aeropuerto todos en coches nuevecitos, padrísimos, con un enorme entusiasmo. Rompimos la barrera en la zona de Los Cabos de la venta de producto de ultralujo. Entonces, está habiendo transacciones muy importantes en ultralujo siendo producto de más de $5 millones. Pero de cualquier manera, también ese mercado continúa con un gran dinamismo. Vallarta tuvo así como el retorno del rey, o sea, Vallarta se regresa como uno de los puntos de mayor crecimiento. Cancún, Riviera Maya, tienes la zona de playa y la zona de Tulum, siguen siendo realmente un gran dinamismo. Tulum tiene ciertos problemas de infraestructura y los que ha tenido siempre de tenencia de la tierra, etcétera, pero como quiera que sea, mantiene un enorme dinamismo. Playa se consolida como una ciudad bastante funcional, que tiene que ver con el modelo de ciudad que por casualidad se dio, de manzanas regulares de 100%, uh-huh, que te permite irle integrando cosas a la ciudad, ¿no? Todos los mercados vacacionales, la verdad es que también la otra cosa que en la pandemia sucedió es que rompimos el miedo de los extranjeros de comprar propiedades en México. Los extranjeros habían venido y compraban 5, 6, 7 mil propiedades vacacionales, y ahorita andamos por
números de 15, 20, 25 mil propiedades al año, que sigue siendo una penetración muy chiquitita del mercado vacacional de propiedades que compran los americanos y los canadienses, pero de cualquier manera, pues el mercado casi se ha triplicado de compradores extranjeros. Luego tenemos las ciudades grandes, Monterrey, que continúa consolidándose como la ciudad con el ingreso más alto del país y de América Latina, con un gran dinamismo, acelerado también por la entrada de mucha inversión industrial. Guadalajara, no con tanto entusiasmo y tanta enjundia como Monterrey, pero también jalando bastante bien, y productos de todo tipo, desde vivienda barata, 800, 900 mil pesos, hasta vivienda de lujo, de 20, 30, 40 millones de pesos en departamentos de alto valor. Otros mercados empiezan a despertar de manera interesante. La Laguna, León, Veracruz parece que también está empezando a regresar. Mérida, se me había olvidado comentar. Mérida ha logrado como que una combinación muy interesante entre gente que quiere tener una propiedad en Mérida para vacacionar, gente de Mérida que está cambiando su estilo de vida, y entonces empieza a haber una demanda interesante de departamentos, desde departamentos así en edificios de lujo hasta casas en 5 hectáreas de selva, ¿no? Entonces, Mérida te ofrece una gran variedad de cosas. Progreso, tú ves la zona de playa de Mérida, que hace 25 años ibas a Progreso y no veías realmente nada nuevo, ¿no? Y ahorita pues debe haber unos 60, 70 proyectos en edificación. Entonces, yo lo que te digo, también y luego no podemos dejar de hablar de Otis, de la enorme tragedia de Acapulco, que ahorita esa tragedia, en mi opinión, tiene varios caminos, ¿no? O sea, ahorita estamos terminando la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, ¿qué es? Pues que la gente tenga agua, tenga comida, tenga luz, pueda entrar y salir, ¿no? O sea, es la primera, medicinas para que no se enfermen de tifoidea y de cólera y de dengue, que está aumentando la incidencia de estas cosas ahí. Luego tienes la siguiente parte, es la de volver a activar los empleos. Claro. Que está haciendo, yo diría, algunas empresas, los bancos, los supers, estas cosas, pues, algunas están haciendo las cosas, pero caray, perdiste toda tu oferta hotelera. O sea, de los 20,000 cuartos que había en Acapulco, pues quedaban inservibles 20,000 cuartos, ¿no? Entonces, la gente que se dedicaba al turismo, y ponte a pensar, o sea, el dinero que entraba a Acapulco, entra a Acapulco dinero y fluye hacia todo mundo el turismo, ¿no? Entonces deja de haber turismo y pues deja de haber flujo de entrar a Acapulco. Entonces ahorita la siguiente etapa de Acapulco y el gran reto es la recuperación de empleos. Entonces hay una parte en Acapulco que yo creo que va a tener va a haber un mini boom, no tanto como el que hubo en Cancún después de Vilma. Después de Vilma, lo que pasó en Cancún, sí se perdieron, se lastimaron 20,000 cuartos de hotel, pero todos estaban asegurados, porque después de Gilberto todo el mundo aprendió, el huracán Gilberto de 88, y entonces estaba asegurado, y entonces de repente a Cancún le entraron 2 o 3 mil millones de dólares en un periodo de tiempo cortititito. Cuando la economía de Cancún medía 8,000 millones de dólares, te entran 3,000 millones de dólares, es como el 50% de la economía. Entonces, ¡pac!, detonó Cancún padrísimo. La diferencia con Cancún es que perdiste 20,000 cuartos de hotel, pero había 50,000. Entonces, seguía habiendo dónde llegar a los turistas, en lo que arreglabas lo otro, ¿no? En Acapulco, pues la verdad es que está dañado todo. Entonces, no sabemos ahí qué vaya a pasar. Yo creo
tener una situación en Acapulco similar a Nueva Orleans después de Katrina, donde se fue la mitad de la población. Aún hoy tú vas a Nueva Orleans, que sí, mi mamá era de Nueva Orleans, como tú sabes. Tú vas a Nueva Orleans y pues se siente pues, abandonado, se siente como que falta gente, ¿no? Se siente como que falta actividad, ¿no? La parte turística de Nueva Orleans sigue siendo muy divertida y muy padre, pero sales un poquito y pues no hay mucho. Entonces a mí me da la impresión que Acapulco va a pasar eso. Entonces, como ves, tienes diferentes cosas, o sea, secciones del mercado en boom. Con grandes historias Con y grandes otras. historias. Está. Secciones del mercado en la Ciudad de México en recesión. Secciones del mercado aprovechando las inversiones industriales que están llegando al país, tanto en habitacional como en industria, como en comercio, como en todo. Secciones del país, como Acapulco, que están en una enorme crisis existencial. Entonces, un año revuelto, pero... Pues creo que no solo pasa en esta industria, creo que lo vemos en muchas otras industrias de las que depende el sector para poder crecer y que el sector alimenta, que pasan momentos difíciles y momentos complicados. Uno de los cuales es pues tu mero backyard, Fer. Sí. Platícanos, ¿qué pasa en el sector de las hipotecas? Fíjate que ha sido un año, como decía Jean, atípico en muchos sentidos. Por un lado, tuvimos un incremento significativo en el costo del dinero, en la tasa de referencia del Banco de México, que en este año pues llegamos a tener un agregado de más de 550 puntos base de incremento de la tasa de referencia en los últimos 24 o 26 meses. Lo que es interesante es que la banca optó por no subir los créditos, la tasa de los créditos hipotecarios, proporcionalmente al incremento que tuvo la tasa de referencia. Y me explico muy sencillo. La tasa más baja que llegamos a tener históricamente estaba en 7.85, así fue una tasa que muy pocos clientes podían acceder, pero existía esa tasa en 7.85. Hoy la par de esa tasa está en 8.85, es decir, tuvo un incremento de 100 puntos base, un punto porcentual, que no es una cantidad muy significativa. La tasa promedio, digamos, que tenían acceso las personas en el punto más bajo del costo del dinero en la historia de México y del mundo, llegamos a tener una tasa, vamos a decir, de 8.75, 9.25, dependiendo del perfil del cliente. Hoy esas tasas están en 9.85, 10.25, 10.75 y puede ser un poquito más arriba porque los bancos ya empezaron a diferenciar en términos del perfil de riesgo. Pero si tú comparas la tasa de referencia hoy en 11.25 contra 5.50 que traíamos, 5% que traíamos, pues ves que el incremento de tasas fue muy marginal. O sea, realmente los bancos sí hicieron un esfuerzo muy significativo para mantener las tasas en niveles, digamos, accesibles. El otro día estaba revisando yo una escritura cuando compré yo mi casa, y eso fue hace 21 años, y la tasa estaba en 14%. 14%, y existía el negocio hipotecario, y es cuando empezaba a moverse el sector hipotecario, la industria hipotecaria, empezaba a formarse nuevamente, hace 20 y tantos años. Entonces, cuando tú ves hoy en día tasas de interés de 9.50, 9.75, 10, contra eso que vivimos, pues realmente sigue existiendo una posibilidad de hacer negocios. La realidad es que los bancos, ¿por qué han podido mantener esas tasas? En gran medida tiene que ver con el cumplimiento del pago de los créditos hipotecarios. Porque en México, afortunadamente, los mexicanos pagamos puntualmente nuestro crédito hipotecario. La tasa de morosidad de la banca hoy está por abajo de 2.5%. Es bajísima. Si tú ves históricamente la tasa de comportamiento de morosidad en el mundo, la de México realmente siempre ha sobresalido, a pesar de la pandemia y en todas las crisis que hemos tenido, se han mantenido en niveles muy bajos. Y eso hace que los bancos sigan prestando. Por otro lado, los bancos tienen una cantidad enorme de dinero, una cantidad increíble de dinero. De enero a agosto, entre la banca, el Infonavit y el Fobiste se han originado el equivalente a 300,000 millones de pesos de créditos hipotecarios. Más o menos, cifras más o menos. ¿Cuántos créditos son esos, Fer? Depende, porque el crédito promedio de la banca
que representa el 57% de la totalidad del mercado, en términos de monto, no de transacciones, el crédito promedio está alrededor de 2.200.000 pesos, que es un brinco brutal que hemos visto allí en lo que ha pasado en los últimos 5 años, porque el crédito promedio antes de la banca estaba en 1.200.000, ya creció hasta 2.200.000. Mientras que el Infonavit y el Fobiste, el Fobiste anda como en casi 800.000 y el Infonavit en 600.000. Entonces, si tomas en cuenta que son 57% de esos 300.000 millones de pesos que se han originado por la banca, y estamos hablando que son alrededor de, no sé, 170.000 millones de pesos originados por la banca, estás hablando de un poquito más de 100.000 créditos que se han originado. Ojo, la banca los ha originado en diferentes aspectos, porque tienes la compra, la remodelación, la construcción y la liquidez, que son 4 elementos de crédito, o sea, son 4 diferentes productos de crédito hipotecario que hoy existen en México, afortunadamente. Entonces, los bancos al final del día han hecho una labor muy interesante. ¿Qué ha pasado? Porque hay dinero, porque los bancos tienen una gran cantidad de dinero para prestar, los bancos quieren prestarlo, ¿por qué? Porque tienes un nivel de morosidad muy bajo, pero los bancos también han, en mi opinión, en algunos casos pecado en exceso de sus procesos de originación de crédito. Es decir, están siendo excesivamente cautos en términos de la originación, han implementado nuevas políticas que han hecho un poco más complicada la originación de crédito. ¿Por qué? Porque estas políticas están enfocadas a perfiles de clientes formales. Y si nosotros partimos de la base que México tiene un 64% de la población en la economía, entre comillas, informal, no entonces, afiliada. No afiliada, exacto, no afiliada. No es lo mismo. No, exacto, no es lo mismo. A todos los que no son afiliados tendemos a decirles informales. Exacto. No es cierto. Yo no estoy afiliado. Tienes toda la razón. Un chorro de impuestos. Sí, tienes toda la razón. Y yo también, y es una cosa espantosa. Exacto, no afiliados. Lo que pasa es que le llama informal porque no estamos afiliados, pero tiene razón. O sea, hay que pensar, es bueno. O sea, no afiliados. Y eso es muy importante, Philip, porque al final del día la diversidad de acreditar ingresos de estas personas es muy variada. Claro. Desde personas que no están propiamente pagando impuestos, que esos son una enorme cantidad, ¿no? Cada vez menos, porque cada vez se van cerrando más los caminitos, pero los bancos han sido más rígidos, digamos, en su proceso de originación, y eso, a pesar de eso, siguen prestando. La realidad de las cosas es que al principio del año traías una caída muy importante en la colocación de crédito año con año, cerca del 14% de la caída, y a partir de mayo de este año se ha venido recuperando y ya no estamos tan rezagados, digamos, en tema de originación, es decir, se ha emparejado contra lo que traíamos el año pasado. Lo que dice Jim es que es muy importante, es este tema de la vivienda, ¿no? La falta de vivienda nueva, ¿no? Es que eso en la Ciudad de México, por ejemplo, es un caso increíblemente delicado, porque es vivienda nueva de nivel medio, nivel bajo y residencial, como dice Jim, que es una cosa muy extraña, porque hay vivienda que se construyó, en mi opinión, un poquito para los inversionistas, no tanto para los usuarios, y por eso es que de repente hay gente que dice, no, es que si hay vivienda disponible. Sí, sí hay vivienda disponible, pero hay vivienda disponible de un nivel completamente diferente al que realmente está demandando, ¿no? Entonces, yo veo 2023 como un año en donde la banca nuevamente confirmó que está comprometida con el sector inmobiliario, que están dispuestos a seguir prestando, por ende están prestando mucho más dinero del que bueno, tienen más dinero que pueden prestar. O sea, en realidad sí hay dinero disponible para que sigamos creciendo. Las políticas de originación se han vuelto un poco más complejas y eso ha afectado de alguna manera a ciertos perfiles de clientes, pero la realidad es que está ahí el dinero. ¿Qué veo yo en términos de novedades en el 2023? Desafortunadamente no vimos muchos productos nuevos, no vimos estas creaciones que podrían haber sido importantes. He visto muchísimo que han utilizado el crédito de liquidez. El crédito de liquidez, las personas lo han aprendido a usar. Es decir, tengo mi casa, mi departamento perfectamente pagado, que no genera nada. El capital que tengo invertido en esa casa, ese departamento, no genera nada. Se lava o se asolea dependiendo de la época del año, pero no produce ni un peso. No, es que la tengo rentada. Eso es cash flow. El capital que está enterrado no está produciendo nada. Entonces la gente está entendiendo
que hay que sacar ese dinero y utilizarlo para producir. ¿Por qué? Porque estás hablando de tasas de 11.75, 12, 10.50, masiva en los intereses. Es más, hay algunos bancos que te dicen, no, vete un crédito de mejoras de acabados y úsalo para lo que tú quieras. No lo dicen abiertamente, pero te lo dicen en corto para que no pagues, o sea, para que sea un producto que no tenga IVA. Entonces, ahí traes tasas desde 8.85 hasta 10.50, ¿no? Entonces, hay disponibilidad de recursos, hay ánimo de prestar, hay un muy buen comportamiento en el pago del crédito, hay productos que conocemos, ¿no? Y hay oportunidades increíbles para financiar una gran cantidad de proyectos que cuando se materialicen, pues ahí va a estar el dinero para prestar. Súper, súper. Estaba leyendo el otro día un reportaje que hicieron en Estados Unidos, que a una persona que gana un salario promedio, hoy en día ya no le alcanza para comprar una casa de lo que se dice promedio. Es correcto. Y que esto es la primera vez que pasa desde que se mantienen los registros en Estados Unidos. Como tú sabes, hace 18 meses, una tasa de interés en Estados Unidos estaba en promedio entre los 3 y los 4, y hoy estamos entre los 7 y los 8. ¿Cuándo podemos esperar ver un cambio de esto, Fer? A ver, me gustaría comentar 2 puntos de esto. Una cosa que yo he observado, mire, en el caso de Estados Unidos en particular, en México ha pasado también un poquito. Ahorita me gustaría como hacer el paralelo. Fíjate, cuando las tasas estaban bajas, te voy a dar el caso extremo, que fue no recientemente, sino en 2001, 2002, después de que cayeron las Torres Gemelas. Fíjate. Yo analicé el caso de España, y tú dices, este cuate está pegando gringos por todo el mundo. No. Estados Unidos. Bueno, fíjate. Es que ahí llega. En España, en 2000, una persona que pagaba 1,000 euros al mes, el ingreso promedio en España familiar son 4,000 euros al mes, más o menos 48,000 euros al año. Entonces, pagando 1,000 euros al mes, con 1,000 euros al mes te podías comprar un producto de 100,000 euros. ¿Ok? Entonces, dabas 20,000 euros de enganche y pedías una hipoteca de 80,000 euros. Entonces, ¿cuánto valían las casas promedio en España? 100,000 euros, pues, que era lo que podían pagar los clientes. La tasa estaba como al 10%, pesos más, pesos menos, puntos más, puntos menos. Pues. Y entonces de repente viene el tema de las Torres Gemelas, y entonces ahora la tasa bajó del 10 al 1. Entonces ahora con 1,000 euros al mes, ¿adivina qué? Puede servir una deuda de 1,000,000 de euros. Entonces, eso es el equivalente a que a todas las personas que hoy día están comprando una casita de interés social en Tecámac de 800,000 pesos, que de repente les digas, adivina que con la misma mensualidad te puedes comprar una casa en las Lomas de Chapultepec. Bueno, en Tecámac hay en producción 50,000 casas, ¿no? En las Lomas de Chapultepec hay en total 8,000 casas. Entonces, si de repente tienes a 50,000 compradores viniendo a comprar 8,000 cosas, ¿qué pasa con los precios? Una locura. Entonces, lo primero que te pasó es que esa baja de tasas hizo que subieran los precios de las cosas. Al subir los precios de las cosas, la gente se puso a producir cosas. ¿Pero qué cosas producías? Producías cosas más valiosas. Porque antes, como te digo, estabas haciendo casitas de 100,000 euros y te costaba mucho trabajo. Aquí estamos haciendo casitas de 100,000 $, casitas de interés social de 25,000, 30,000 $, y de repente tus clientes tienen más lana, pues empiezas a hacer casas más caras. Y ahorita lo que está pasando es que tus clientes tienen menos lana. Y las empresas ya se les olvidó cómo hacer casitas baratas. Y ya les da flojera hacer casitas baratas. Y ya no tienen los sistemas para hacer casitas baratas. Y ya no tienen la motivación para hacer casitas baratas. Y ya no tienen los terrenos para hacer casitas baratas. Entonces, esta baja de tasas y el rebote ha hecho, tenemos un desconecte entre los fabricantes y los consumidores.
Te Sí, toca, porque además, ahora sí. porque además, Le habías preguntado a ti. pero aunado lo que está diciendo Jim, a ver, la casa promedio en Estados Unidos pasó de $325,000 a $475,000 en cuestión de 3 años. Sí. O sea, ese incremento que parece no tan importante. Y el ingreso de las $150,000, gentes no subió 50%. Y el ingreso son $150,000, es casi el equivalente al 50% del valor de la casa. Entonces, y ese ingreso no se compensó. Entonces, la realidad de las cosas es que Estados Unidos está viendo una situación muy diferente a lo que vivimos en México, y también tiene que ver con el apetito de los inversionistas extranjeros en comprar en Estados Unidos, que es un apetito enorme, en ciudades específicas o en zonas específicas donde ha habido una demanda increíble de vivienda. Obviamente la pandemia distorsionó muchos mercados en el sentido de la demanda, pero poco a poco se empiezan a acomodar las cosas. ¿Qué veo yo en términos de las tasas de Estados Unidos del 7-8% que mencionabas, regresar a los 3-4%? Lo veo difícil. O sea, yo no veo en el corto, mediano plazo una situación en donde vamos a volver a ver los tiempos de dinero barato. Difícilmente lo veo, porque los tiempos de dinero barato tuvieron que ver con otras cosas. Vamos a ver un tiempo muy extraño que está por definirse en el momento que terminemos de ver qué va a pasar en Estados Unidos y en el mundo en términos de la inflación y demás. Recuerda que en la pandemia se generó una enorme cantidad de trillones de dólares, no me acuerdo, son 2.5 o 3 trillones de dólares de dinero, de estímulos fiscales que se dieron, o estímulos a la sociedad que se dieron en Estados Unidos y en el mundo, y que esos estímulos fiscales pues salieron de una impresora, ¿no? Y se colocaron en el mercado, se los dieron a Philip, y Philip lo gastó en diferentes cosas. Pero al final de ese dinero que Philip gastó y que Fernando gastó, bueno, nos hubiera encantado también que hubiera pasado una cosa así, pero no pasó, pero que se gastó, ese dinero ya regresó a los bancos. Entonces ese dinero lo tienen hoy en día los bancos. O sea, hay una cantidad de liquidez brutal en posesión de los bancos que no están pudiendo colocar. Entonces, vamos a ver cómo, ¿estás de acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta un poquito en el momento que haya un poquito más de perfil de estabilidad en términos de inflación, las elecciones en Estados Unidos el año que entra, el tema de Ucrania y Rusia, todas estas cosas que estamos viendo, que están moviendo, y que ese dinero regrese al mercado, pues va a forzar a que las tasas se reduzcan. Pero tienes por otro lado la referencia de los bancos centrales, en este caso la Fed, que uno de sus mandatos es, al igual que Banco de México, de alguna manera, controlar la inflación a través del costo del dinero. Entonces, en la medida que empezamos a ver que la inflación se empieza a regresar a niveles de 3% y demás, pues veremos una reducción de tasas. En Estados Unidos, a diferencia de México, sí vamos a ver una reducción de tasas importantes. ¿Por qué? Porque a diferencia de México, en Estados Unidos, el incremento en la tasa de interés determinado por la Fed sí se impactó al consumidor en los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque pasaron, como tú bien estabas diciendo, de 3 a 8. O sea, y pasaron de 3 a 8 en cuestión de 18 meses. Entonces, sí lo vamos a ver ese ajuste, seguramente conforme van bajando las tasas. ¿Cuándo? Pues el año que entra. La Fed ya dijo que ya se acababan, bueno, no lo dijo tan claramente, dejó ver que se iban a acabar ya los incrementos en las tasas, y eso pues de alguna manera ha hecho lo que has visto con un tipo de cambio del dólar recientemente y demás. Entonces, veremos finales del primer trimestre, quizás la segunda reunión de la Fed, quizás veamos ya una marginal reducción, y conforme vayamos avanzando en el 2024 iremos viendo marginales reducciones que se van a trasladar en reducciones de tasas allá. Aquí en México difícilmente veo, Philip, una reducción de tasas del crédito hipotecario importante, porque lo mismo que te decía, no hubo un incremento importante. Fueron 100, 125, y para los más castigados 150 puntos base, digamos, de incremento en el costo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sí, en la medida que también Banco de México empieza a reducir su tasa, que también ya dejó ver que se acabó el tema de los incrementos, no abiertamente, pero así lo interpretamos algunos. Aquí Jim me dirá, es que tú eres demasiado entusiasta, y hay quienes somos más conservadores, ¿no? Pero bueno, yo sí lo veo, y quizás veamos a ciertos bancos empezar a competir con productos por tasa, pero va a ser muy marginal. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones macroeconómicas de México, Estados Unidos y del mundo son completamente diferentes a aquellas que vimos del dinero gratis. Es más, hoy, si tú me dices a mí
oye, Fernando, ¿contratarías un crédito hipotecario hoy? No, porque sea mi negocio, pero sin duda lo haría. A una tasa del 8.50 me están regalando dinero. Es que imagínate que tienes 10 millones de pesos. Es padre imaginarse que uno tiene 10 millones de pesos. Sí, líquidos en la mesa. Bueno, en la mesa no, porque estaría medio complicado. Fíjate, En cheque. Sí, en la cuenta. Aunque sea en la mesa, pero es final, no pasa nada. Tienes 10 millones de pesos. Y dices, oye, ¿saco un crédito hipotecario o pago la casa de contado? Fíjate, si sacas un crédito hipotecario, tu mensualidad va a ser igual a los intereses que te pagan tus 10 millones de pesos invertidos, no a CETES a 30 días, porque esos son muy volátiles, en CETES a 10 años. Entonces tú agarras tus 10 millones de pesos y te pagan tu hipoteca de 10 millones de pesos. Oye, eso no Y al pasa. acabar el plazo tienes 10 milloncitos. Tienes 10 millones Y una casa. de 10 Y una millones. casa pagada. Así es. Y tú no tuviste que poner un centavo más. Entonces, eso es muy raro. Esa situación es muy extraña Muy que extraña. sucede en el mundo. Y entonces, lo que dice Fer, si tienes liquidez, es el mejor momento del universo de comprar un crédito hipotecario y meter tu dinero al banco a que trabaje para pagarte tu crédito hipotecario. Es una maravilla. Claro. Ahora, lo que es sorprendente, dado eso, ¿por qué no hay más gente comprando casas en la Ciudad de México y por qué hay tantas casas disponibles? Y toda la gente que tiene producto en esos rangos, pues batalla, porque la gente dice, no, es que fíjate que la situación, que la manga del muerto, que no sé qué, llevamos 5 años de Mucho que la tiene que ver situación y con que el la manga del producto, muerto, ¿no? ¿no? O sea, los productos, porque creo que hay desarrolladores que se aventaron a hacer productos que No, yo estoy hablando de las casas existentes. De lo ya, del Sí, todo secundario. Ah, ok, sí, es extrañísimo. Es extraño. Debería estarse Ahora, moviendo, pero deberían estarse arrebatando las propiedades. Pero hay un factor interesante que lo platicaba el otro día con un amigo, con Carlos Pérez Jones, ¿no? Que me decía, pero a ver, Fernando, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Por qué? Porque antes, como dice Jim, ¿por qué todo lo que se construía se vendía, no? ¿Qué está pasando? Y hay un factor que ya se nos olvidó, ya medio lo descontamos, se nos olvidó. Pero acordemos que este sexenio, al principio de este sexenio, a los servidores públicos federales les bajaron el sueldo significativamente. Y ese grupo de servidores públicos, que eran marido y mujer, que muchos eran marido y mujer o marido o mujer, que tenían, complementaban el ingreso o sumaban el ingreso, pues literalmente salieron del mercado. ¿Por qué? Porque les quitaron un ingreso muy significativo. Entonces esas personas también, Claro. es un nicho del mercado que de la noche a la mañana, pues no te puedo decir que desapareció, pero simplemente bajó de nivel de capacidad de compra. Y entonces no sale a comprar. Exacto, no sale a comprar. Se queda donde está y está, pues ni modo, lo que me alcanza ahorita. Claro, se con acabó la eso tendría historia. que hacerle. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Que tengo, como saben, tenemos el seminario Softec que el jueves de la semana que entra en el Four Seasons. Espero que ustedes Estamos apuntadísimos. de venir y que el público también se apunte. www.softec.com.mx pueden meterse y comprar sus boletos. Pero yo tengo curiosidad de ver qué dicen nuestros amigos los economistas en el seminario, pero yo tengo la impresión que el primer semestre del año que entra va a ser extraordinario. Va a haber una cantidad tan grande de dinero que se va a derramar en la economía que, pues como dicen, no puedes ocultar la salud y el dinero, ¿no? La riqueza y Creo que eso es gran parte de lo que pasa en la zona de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum, que de repente pues tienen obras de infraestructura gigantes, hay un movimiento en la economía que si bien el turismo había generado, esto viene y aumenta exponencialmente eso. Tienes toda la infraestructura que se tuvo que hacer del Tren Maya, del aeropuerto de Tulum que se inaugura ya próximamente, de las obras viales que están haciendo en Cancún. Según nuestro amigo Jorge Castañares, él vuela
a Tulum el 16. Sí. Si Ya me lleva compró el su avión, vuelo. ya compró su vuelo. Ya compró su vuelo. Pero no lo compró en Mexicana, ¿no? Porque Mexicana de Aviación, ya viste que cancelaron los vuelos ya para el año que entra, porque los pobres ingenieros. Porque el avión no les alcanzaba. Sí, los pobres ingenieros que compraron el vuelo pensando que iba a existir Mexicana de Aviación, no sé qué estaban pensando. Sí sé que estaban pensando muy ingenuos, pero ni modo. Pero bueno, contestando la pregunta de Jean, efectivamente, el primer semestre va a haber una cantidad de dinero grotesca, exorbitante en la economía. ¿Por qué? Porque los partidos depositan un presupuesto muy fuerte, más el presupuesto que no es formal, que sabemos que se gasta en las campañas, pues va a empezar a circular en forma significativa. Más el dinero en los programas sociales que se Más aplican de el una dinero manera en muy los importante. sociales. Que se gaste en consumo, ¿no? Ahora, lo malo de ese dinero es que es dinero que no genera riqueza, o sea, hace que circule la economía, que eso en sí ayuda, pero al final ya no da un valor agregado a la economía. Entonces, pues va a ser una llamarada de petate de la elección, y luego pues vamos a ver lo que siempre pasa con los procesos de transiciones de los gobiernos, y si tenemos alternancia, en este caso espero que sea el caso, es una opinión personal, ¿no? Que hay alternancia, pues va a haber una reducción obviamente natural en el segundo semestre, ¿no? Porque la economía se frena en lo que entran los nuevos y hacen las cosas, y se toman decisiones, no se toman decisiones. Entonces, el mensaje que yo quisiera dar así muy puntualmente es, hoy en día las condiciones financieras son extraordinarias para comprar, y no porque sea mi negocio, porque es la realidad, lo podemos ser el número, y el número te da, ¿me explicó? Es un momento extraordinario para comprar casas y departamentos. Hay oportunidades muy importantes, tanto para los desarrolladores que tienen inventario atorado, como para aquellas personas que tienen casas y departamentos que ya quieren deshacerse, o ya les quedan grandes y demás, que ha pasado mucho. Por ejemplo, yo vivo en Bosques de las Lomas y salgo a correr, y es impresionante la cantidad de casas que veo que se venden, que no tienen letrero, que sé que se venden, y las que tienen letrero. Y te das cuenta que hay un cambio generacional muy importante. Los empty nesters, cómo empiezan a cambiar todas estas cosas, y casas que valían X millones hoy en día te la están vendiendo en X menos Y. O sea, hay grandes oportunidades para comprar hoy en día, o sea, magníficas oportunidades para comprar hoy en día. Jim, el año pasado en tu seminario, que estuvo excelente, platicaste de todos estos temas de las nuevas familias, de cómo ha cambiado la estructura familiar en México. Hoy, ¿cuál es el producto ideal? A ver, te voy a decir una cosa. Yo cuando llegué a esta industria, yo, como tú sabes, venía de la industria de la tecnología. Yo fui director de marketing de Apple en México. Y llegué por azares del destino. Les platico luego les platico cómo llegué a esta industria, pero pues empecé a conocer desarrolladores y les decía, oye, ¿y quién es tú? O sea, yo en Apple, pues, ¿quién era el cliente objeto? ¿Qué compraba? ¿Por qué compraba? ¿Qué compraba? ¿Dónde compraba? ¿Cómo pagaba? Era lo que yo trataba de ver en Apple, ¿no? Entonces le preguntaba, llego con un cuate que hace interés social, y le digo, oye, ¿quién es tu cliente tipo? Dice, es una familia joven con o sin hijos que quieren invertir para generar plusvalía familiar. Muy bien. Luego llego con otro desarrollador que hacía vivienda media, y le digo, oye, ¿quién es tu cliente tipo? Una familia joven con o sin hijos que quieren invertir para generar patrimonio familiar. Qué interesante. Y luego voy y conozco a un desarrollador que hacía los departamentos más caros de la Ciudad de México. Y le digo, oye, ¿quién es tu cliente objeto? Una familia con o sin hijos que quieren invertir para maximizar su patrimonio familiar. Y dije, señores, no, o sea, me queda muy claro que ninguno de ustedes sabe quién es su mercado objeto. Y entonces en México tratábamos, y seguimos tratando de hacer, casas que son unisex, unitalla. La misma cosa sirve para todo. Uniforme, unisex, unitalla, uniforme. Fíjate, cuando los primeros zapatos de producción masiva fueron unas botas de hule para granjeros. Y eran de una sola talla, y no había izquierdas y derechas. ¿Ok? Era un solo producto, era el único que existía. Entonces querías unas botas, eran de esas, te cabían, pues qué bueno, te quedaban grandes, qué lástima. Y eran todas las izquierdas y las derechas igualitos. Hoy, si tú te metes a la página de Zappos, que es un sitio de internet que es el que más variedad de zapatos vende, tienes 10 millones de zapatos diferentes, 10 millones.
Porque tienes 5 millones de izquierdos y 5 millones de derechos, que no estás de acuerdo que no son iguales. Más 5 millones de variedades, de tallas, de estilos, etcétera, ¿no? Cuando nosotros éramos chiquitos en México, había 5 marcas de coches. Cada marca, por regulación de la Secretaría de Economía, no podía tener más de 5 modelos. Entonces, 5 por 5, 25. Y cada modelo tal vez venía en 5 colores. Entonces, había 125 variedades de coches en México. Hoy, en México, hay alrededor de 10,000 coches diferentes. 10,000. O sea, son 100 veces más variedad de la que había vamos a decir, en 1980, ¿no? Tanto así que el coche más vendido en la historia de México sigue siendo el Bochito Blanco 1980. Porque había muchos, era lo que más se vendía, ¿no? Entonces, pero queremos seguir vendiendo una casa que sirva para todo el mundo. Que sirva para familias con hijos, sin hijos, parejas del mismo sexo, corresidentes, familias unipersonales, papás solos con hijos, mamás solas con hijos. Fíjate, hace años tenía yo un cliente en Acapulco que tenía un conjunto de vivienda de interés social que le estaba costando mucho trabajo vender. Y le digo, oye, ¿y quién es tu cliente objeto? No, pues es que familias de aquí de Acapulco que cotizan en Infonavit, y fíjate que hay tantas gentes, y pues parecería que yo debería estar vendiendo más casas, ¿no? Entonces acababa yo de ver un análisis de la población de Acapulco, y digo, oye, ¿cuántos de tus compradores son mamás solas jefes de hogar? Bueno, mire, ni es el 80%. Dije, ok, ¿tienes guardería? No. Puso guardería y vendió todas las casas en 3 meses. Entonces, seguimos tratando de hacer un producto de una talla sirve para todo el mundo. Y eso funciona bien para camisetas, pero pues no te vas para viviendas. No para todo lo demás, ¿no? Y además el cliente es mucho más sofisticado hoy, Felipe. O sea, el cliente per se es muchísimo más sofisticado en el conocimiento del mercado, en la certidumbre de lo que quiere, en lo que puede exigir, y porque llega y dice, oye, mi 1, 2, 3, 4, 5 millones es mi lana y vale mucho, y quiero algo que represente lo que ha sido el esfuerzo para yo apuntar ese dinero para comprar y que voy a pagar en el tiempo. Entonces, los desarrolladores muchas veces, lo hemos platicado Gini y yo me río con algunos amigos míos desarrolladores que insisten en hacer las cosas como lo venían haciendo hace muchos años. Dije, oye, no has entendido que el mercado inmobiliario es dinámico, cambia literalmente en un corto periodo de tiempo. Tú tienes que entender qué es lo que está pasando con las personas para definir el producto que vas a construir, porque si no, va a estar fuera del mercado, estás completamente fuera del mercado. Tú piensa en lo que nos pasó con la pandemia. Los balcones hoy en día, por ejemplo, todo lo que sea balcón es increíblemente apreciado. Antes lo tenías y decías, qué padre tenerlo. Pero hoy ya es algo que lo necesitas. Un nook, espacio, nicho para trabajar. ¿Cuándo te hubieras imaginado que lo necesitas? Hoy te pones ese nook, nicho, espacio para trabajar y es un super mega plus. Y hay gente que insiste en hacer las cosas de una forma que no tiene cabida en el mercado, porque el mercado además es súper dinámico. Lo que te decía hace rato, a mí me hubiera gustado ver otra serie de cosas con avances en productos de crédito hipotecario y políticas de originación de los bancos de crédito hipotecario, que no lo he visto. Ya me reuniré con mis amigos pronto en los diferentes bancos para platicar, pero se quedaron medio atrás, y al contrario, como que pusieron el freno de mano y el freno del pie y como que siguen acelerando con el otro pie y están temerosos, ¿no? O sea, saben que tienen que seguir adelante porque ahí está el mercado, ahí están las personas, ahí están las oportunidades, ahí está una buena originación histórica, ahí están las condiciones para que puedan prestar, pero al mismo tiempo las áreas de riesgo han como que cooptado
en una medida el proceso de originación del crédito y las áreas comerciales y las áreas que tienen contacto con el cliente no lo ven. Entonces, tenemos que ver la innovación, y en la parte del crédito hipotecario siento yo que sí se perdió un poquito el tema de la innovación y el tema de entender que han hecho las cosas muy bien hechas. O sea, los bancos en México, en realidad, en sus procesos de originación y todo lo han hecho muy bien, pero se les ha olvidado innovar. Y eso es creo algo que tenemos que empezar a ver. El más rezagado en innovación es el Infonavit. Bueno. El Infonavit, fíjate, cuando se hizo el Infonavit, que el Infonavit es una cosa extraordinaria que inventamos en México, y que la verdad es que no ha podido ser replicada en otros lugares. Tengo una pésima noticia. La copiamos de Singapur. Bueno, está bien. Bueno, está bueno. Ya lo también hacen bien las cosas. No, ahí es que el modelo de housing. Pero mi punto es el siguiente. Cuando se hizo el Infonavit en 1972, el consumidor mexicano promedio tenía una, tal vez dos casas en su vida, tenía uno, tal vez dos empleos en su vida, y nunca se cambiaba de ciudad. Un estudio que presentó Federico Reyes Heroles en un congreso al que fuimos hace algunos años, nos dijo que el trabajador mexicano promedio hoy, ¿sabes cuántos empleos tiene en su ciclo laboral? ¿Cuántos crees? 15. 18. Madre. Y el trabajador mexicano promedio, se muda de ciudad por lo menos una vez en su ciclo laboral. Pero tenemos un producto. Ahí está Dani diciendo que sí. Tenemos un producto en el Infonavit que supone que le estamos vendiendo un ataúd al cuate. Que le vendemos esta propiedad y lo vamos a sacar con los tenis por delante. Fíjate, había una persona que trabajaba para mi suegro, que era su chofer, y él había trabajado para ADO en Pachuca. Y compró, cuando estaba en ADO, una casita de Infonavit en Pachuca. Pero pues nosotros no vivimos en Pachuca, vivimos en la Ciudad de México. Resulta que él, cuando se fue de Pachuca, hizo lo que hace mucha gente, agarró sus escrituras, las volteó y las endosó, se las endosó a un señor, ¿no? Y entonces a él le siguieron deduciendo la mensualidad hipotecaria y la persona le pagaba, ¿no? Es tanto le pagaba, perfecto. ¿Sabes cuántos endosos tenía su escritura cuando finalmente se terminó de pagar el crédito? 23. ¿Qué? Esa casa había cambiado de manos 23 veces. ¿Ok? Con la misma hipoteca. Sí. O sea, olvídate del tema procesal. Es eso aquí, mi amigo el abogado, por eso se le están brincando los ojos. Pero desde el punto de vista funcional, Cumplió un objetivo. esa casa sí le dio servicio a 23 familias diferentes. Pero el Infonavit, la verdad es que se ha quedado atorado, o sea, atrapado en los 70s, con un producto increíblemente rígido. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una persona que trabaja en Torreón, ¿no? Y de repente le dan una promoción, se compró su casita con su crédito Infonavit, y le dan una promoción y lo mandan a Saltillo, ¿no? Entonces, resulta que tiene que vender su casa, esperarse un año para poderse comprar otra casa en Saltillo. O poner a la renta su casa en Torreón, pero resulta que las escrituras dicen que está prohibido que tú rentes tu casa, aunque nadie viene y te lo dice, pero nadie viene y te reclama, pero ahí está. Ahí está. Sí, si la rentas por más de un año, está prohibido. Tienes que pedir permiso al instituto o al banco para rentar por más de un año. ¿No? Pero bueno, entonces el tema es que tienes una fuerza laboral muy móvil, muy que tiene, y entonces en vez de hacer productos que puedan ir creciendo con la gente, yo me recuerdo haber platicado con gente del instituto en algún momento, cuando estaban hablando del segundo crédito, yo decía, mira, con que cambies una palabra en la ley del Infonavit, donde dice que cada persona puede tener un crédito, le pones, cada persona puede tener una línea de crédito que se puede incrementar con su ingreso. Y entonces, con ese cambio de esa palabra, te permitía que tú pudieras sustituir la garantía cuando tú quisieras, de la manera que tú quisieras.
y podías haber hecho un modelo que acompañara al trabajador en su ciclo laboral, y cuando empiezas, que necesitas una casita para cierto tipo de cosas, luego tienes una familia, tienes hijos de cierto tamaño, necesitas otro tipo de vivienda, luego otra, y luego cuando te haces más viejito empiezas a sacarle liquidez a tu patrimonio y acabas en otra casita más de otro tamaño. Entonces tienes un ciclo de uso de propiedades. A algunas gentes les gusta quedar en la misma siempre, también bien por ellos. A algunas gentes les gusta ir cambiando, también bien por ellos. Pero el tema es que tengas la posibilidad de hacerlo. En algún momento Santander tenía un producto que a mí me gustaba mucho, que si tú tenías una casa y la tenías pagada, creo que, no me acuerdo si a la mitad o lo que tú quieras, tú podías comprarte otra casa y te daban el 100% del crédito de la segunda casa, porque pues tenías una garantía de 1,5 a 1, ¿no? Bueno, de 2,5 a 1. Y entonces vendías esta, con eso pagabas esta, y entonces ya te quedabas con el mismo crédito que tenías antes, ¿no? Entonces, Ese lo tiene Afirme ahorita y es un gran producto. es un productazo. Es un productazo, porque te permite que te presten el 100% del valor de la siguiente casa y dejas en garantía las dos. Como dice Jim, cuando vendes la original, pagas la parte profesional de crédito y ya te quedas con tu crédito por el resto del otro crédito, de la casa. Pues ya estamos cerca del tiempo, Dani. ¿Alguna pregunta? Comentarios positivos. Muchas gracias por la información. Muy amena la plática. Felicidades. Bueno. El público está muy contento con ustedes. Perfecto. Para cerrar, ¿algún comentario final? Un comentario final. Bueno, primero que nada, Philip, gracias por como es. No, gracias a ustedes, por siempre. La invitación. Siempre es la casa, Cobwell siempre ha sido la casa, siempre nos has abierto la puerta al equipo de Hipoteca Fácil y a mí siempre las han abierto en todos sentidos, lo cual me da muchísimo gusto. Algunas otras de las franquicias que forman parte de City, por supuesto que ha sido el mismo caso. Y la idea es que sepan que existen las herramientas para formar patrimonio hoy en día, existen los elementos, los bancos, en el caso concreto del crédito hipotecario, los bancos están más que puestos para prestar. Sí son un poco más complicadas las políticas de originación, sí son más complejos los procesos, sí están pidiendo muchas más aclaraciones de lo normal, pero la realidad de las cosas sigue estando ahí disponible y es importante que ustedes les sepan transmitir a sus clientes la importancia del crédito hipotecario, porque lo que siempre he dicho en mis pláticas, ¿no? Si tú tienes un cliente que te da un crédito, te le voy a comprar una casa de 3 millones de pesos, le enseñas la casa de 3 millones de pesos y no le gustó ninguna. Pero más le enseñas de 4,5 y le encantó. Entonces, los mexicanos somos aspiracionistas por naturaleza, es parte de nuestro ADN y demás. Entonces, cuando tú tienes estas circunstancias, que tu cliente que llevaste a ver la casa de 3 millones de pesos no le gustó, dices, pues saca una de 4,5, compra una de 4,5, la que te gustó de 4,5. No, pues no traigo 3 millones. No nos va a sacar 1,5 millones, pues está ahí arriba, está bien difícil. No, hombre, contrata un crédito hipotecario. Son nada más 18,000 pesos mensuales. ¿Cómo? Sí. Tienes que tener en la mente que cada 1,000,000 de pesos de crédito hipotecario a 15 años, hoy estás pagando pesos más, pesos menos, 12,000 pesos mensuales. Y si tu cliente trae un presupuesto de 3 y le enseñaste de 4,5, y le encantó la de 4,5, lo que tienes que decir son 18,000 pesos mensuales. Eso es lo que tienes que tener como una regla general para vender tu casa a los departamentos que estás promoviendo, sabiendo que los clientes siempre van a querer algo mejor. Y muchas veces, el desconocer este pequeño detallito, pierdes la venta. Cuando la venta es una venta que tenías segura, ¿por qué? Porque le resuelves el problema al cliente. Entonces, sepan que ahí está la herramienta. Ojalá que trabajaran con tu Hipoteca Fácil todas sus operaciones, pero bueno, pues como no es el caso, ni modo, pero además tengo que decirles que ya los bancos, además tengo una noticia, ya los bancos que nos tenían prohibido dar comisión, se acabó. Como todos los brokers allá afuera están dando comisiones, por abajo de la mesa, en lo oscurito y demás, yo ya lo abría todo el mundo, el 0.5 el monto del crédito, comisión directa al asesor que nos hace el favor de mandarnos la operación. El referido. Entonces, además tienen ese beneficio de ganarse una lana. Ahí está el crédito hipotecario, está disponible, los bancos lo quieren prestar, están en muy buenas condiciones, financieramente hace sentido, es un vehículo extraordinario para formar patrimonio
y pues estamos a sus órdenes las veces que quieran, cuando quieran y a lo que quieran. Muchas gracias, Fer. Jim. Aprovechar el momento, oye. O sea, yo creo que hay, les he dicho a lo largo del año, nunca, desde que yo estoy en esta industria, desde 1987, he visto tantas oportunidades. Fíjate. Cuando yo llegué en 87, no había ahorro, se había perdido todo el ahorro en la crisis financiera después de López Portillo. No había, entonces, al no haber ahorro, pues no había clientes, no había sistema hipotecario. Las empresas eran muy chiquitas y no tenían capacidad de gestión. No había posibilidad de hacer más que productos. En ese momento, Fobi era quien más créditos daba 40,000 créditos al año para esa adquisición de vivienda nueva, y Infonavit daba 20,000. Entonces, y era un país, en un país que estaba creciendo, generando 800,000 nuevos hogares por año. Entonces, la verdad es que no había sistema hipotecario. Hoy hay clientes con neto, hay capacidad de ejecución. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanto capital buscando proyectos en donde invertir. Entonces, recién leí un libro que me gustó mucho, donde dice el autor, ahorita se me olvida su nombre, pero me va a pasar como Peña Nieto con así en la fila, como ahorita es la fila de Guadalajara. Pero decía el autor... O que cites a un autor que no es como Samuel. Exacto. ¿No? Lo que decía el autor, y me gustó muchísimo, es que hay que entender que en la relación con el cliente, nosotros somos Obi-Wan Kenobi y nuestro cliente es Luke Skywalker. Y nuestra chamba es ser el guía, ser el mentor, ser la persona que ayuda al cliente a tomar una buena decisión y que ayuda a su cliente a usar la fuerza. Perfecto. Muchas gracias. Con eso me quedo. Voy a cumplir 25 años en la industria inmobiliaria y siempre he creído que tenemos una responsabilidad increíble nosotros, porque ayudamos a la gente a realizar la inversión patrimonial más importante que el 99% de nosotros hace. La adquisición de su casa, de su hogar, de algo que les ayuda a crear patrimonio. Y hoy es el momento, amigos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, amigos, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Use